nuestra Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Juan, recuerde que Juan, el apóstol del Señor, tiene 5 escritos en la Biblia: el Evangelio de Juan, 3 cartas, 1, 2, 3 Juan, y Apocalipsis. Que por cierto, yo le invito a que se venga los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos estudiando capítulo a capítulo el libro de Apocalipsis, y resulta tan pertinente con lo que estamos viviendo el día de hoy. Entendemos de mejor manera las cosas que están ocurriendo en el mundo en la lectura y entendimiento de Apocalipsis, escrito hace casi 2000 años, y sigue tan presente como que estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Pero dice Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17, leemos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros, con nosotros, en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, mi Señor, que tú cumplirás tu propósito en esta reunión, con cada uno de los que hemos asistido, con nuestros amigos y hermanos que nos siguen en la transmisión, por supuesto. Creemos que tu palabra no volverá vacía, pero haya en nosotros buena tierra, para que la semilla quede bien implantada y nada la robe, y esta produzca al 100 por 1. En lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No les parece, querida iglesia, que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son por demás impresionantes? Que Dios nos diga que Él vive, habita no solamente alrededor de nosotros, sino en nosotros. Pienso y hablo por mí que no he acabado de entender la magnitud y trascendencia de esta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, que Dios vive en mí. Ninguna filosofía, credo, religión, que insistimos, el cristianismo no es tales cosas, pero comparando cómo presentan a sus dioses y a sus preceptos religiosos otros credos, nada se parece al cristianismo, nada se parece al diseño de Dios para la vida de su pueblo. Que Dios mismo desee vivir en nosotros. Poderosa declaración de nuestro Señor Jesucristo. Se da en un contexto, si has leído el Evangelio de Juan, en que están celebrando la que llamamos coloquialmente, históricamente, la última cena de Jesús con los apóstoles. Y el Señor está dándoles instrucciones, mandamientos, pero anunciándoles su muerte también. Y bueno, eso tiene a los discípulos turbados. No lo busque, pero ya al inicio de Juan capítulo 14, Jesús le dice a los discípulos: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Pero les da una promesa: sí, me voy a ir, tengo que cumplir el plan redentor, pero no estarán solos. Les enviaré a otro igual a mí, a otro igual al Padre, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu del Señor, el cual mora entre ustedes. Lo han visto operar en mi persona, decía Jesús, pero ese Espíritu Santo habitará también en ustedes. Me pregunto, ¿lo habrán entendido los discípulos? Después lo entendieron, obviamente. Cuando viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo y llena la iglesia, y comienza una nueva era en el plan de Dios. Pero en ese momento no lo entendían del todo, por supuesto. Bueno, tú y yo tenemos una ventaja sobre esos discípulos, al menos en este momento histórico en que el texto registra este episodio. Tú y yo tenemos la Escritura. De alguna manera, si has leído la Biblia concienzudamente, detenidamente a través del tiempo,
Habrás observado quién es el Espíritu Santo y sus obras, sus atributos. Y sin embargo, sigo preguntándome, ¿lo entendemos del todo? ¿Entendemos la trascendencia, el poder, la influencia, los beneficios, las repercusiones, las implicaciones de que el Espíritu Santo, Dios mismo, habite en mí? Respondo por su servidor solamente. Yo aún no lo acabo de entender, y no es difícil hacer una pequeñita prueba de si hemos entendido que el Espíritu Santo vive en mí y sus operaciones en mí, simplemente de cómo reaccionamos en la vida cotidiana, cómo respondemos ante las circunstancias que a veces nos embaten, nos pegan. ¿Cómo respondemos? Es sencillo saber si andamos en el Espíritu. Ahora mismo, ¿cuáles son los sentimientos dominantes que tú estás teniendo ahora que me atiendes? Piénsalo tantito. Bueno, algunos están todavía bostezando, traen todavía la cobija arrastrando, ya los veo desde aquí. Otros están pensando quizás en el tiempo. Bueno, el pastor ya empezó, a ver a qué horas termina. Otros más ya me ven con torta de milanesa porque ya tienen hambre. Pero pensamos en cosas más trascendentes. Tú has venido a adorar a Jesucristo en este domingo, a bendecir su nombre. Tienes la fe, la confianza de que Dios va a hablar a tu vida y vienes con santas expectativas. Vienes confiando en que Dios te va a dar una palabra pertinente, que te va a dar dirección y te va a sacar adelante. Otros más posiblemente vendrán con indiferencia y a ver qué se le ocurre al pastor. Pues me trajeron mis papás, me trajo mi esposa, ya estoy aquí a ver qué sucede. Pero a lo mejor estás en un problema económico tremendo, en un problema conyugal difícil, en un problema familiar complicado, en un problema de salud importante. ¿Cuáles son tus sentimientos dominantes? Porque cuando Cristo Jesús nos muestra quién es Él y cómo operaba en el Espíritu Santo, aun siendo Dios mismo, vemos que cuando al Señor lo arrinconaban las personas y lo trataban de humillar, ofender y le lanzaban improperios, dice la Escritura que Él no respondía de la misma manera, sino que en lugar de responder con odio, y van a ver, me las van a pagar, respondía con bendición, respondía con paz, respondía con perdón. No lo hacía nunca con miedo, lo hacía con fe. No lo hacía nunca con ausencia de paz, todo lo contrario, con dominio propio, evidencias del obrar del Espíritu Santo en su vida. Es evidente, mis hermanos, no es difícil darnos cuenta cuando estamos operando en la comprensión y en la influencia de el Espíritu Santo vive en mí. Y de eso quiero hablar el día de hoy, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. 3 cosas acerca del Espíritu hablaré en esta mañana. Número 1, nos es importante siempre tener firme, bien afirmada la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? No tomaré mucho tiempo en eso, porque ha sido motivo de mucha enseñanza, pero hoy recordaremos o aprenderemos en el caso de algunos doctrina del Espíritu Santo, es decir, enseñanza bíblica del Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, veremos algunas de sus obras. Iremos recordando un cuadro que la Escritura pinta del Espíritu Santo para que veamos la magnitud de su grandeza, de su gloria y cómo ahí el Señor puede también obrar con nosotros en el tiempo presente. Pero en tercer lugar, y será mi énfasis principal, hoy quiero que reflexionemos, hablemos acerca de acciones vitales que debemos llevar a cabo con el Espíritu Santo. Acciones vitales con el Espíritu Santo. Así es que el título de hoy en mi mensaje es nuestra vital necesidad del Espíritu Santo. Nuestra vital necesidad del Espíritu Santo. Hablemos de doctrina un poco. Dios es un ser en 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas divinas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, idénticas en naturaleza, atributos, ciertamente actúan individualmente, pero nunca independientemente. Es más común referirnos al Padre y al Hijo
porque el solo nombre de ellos nos evocan cosas muy cercanas. Sabemos quién es un papá, sabemos quién es un hijo, pero a veces tenemos complicación para comprender mejor qué implica referirnos y tener una idea más clara del Espíritu, ese Espíritu, del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo, aunque es diferente al Padre y al Hijo, no es independiente y sin embargo sigue siendo igual a ellos en atributos divinos. El Espíritu Santo, lo que conocemos coloquialmente, históricamente, como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, no hay duda alguna en la Escritura. Simplemente citemos un pasaje, Mateo capítulo 28, 19, usted lo sabe de memoria ese texto. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Observe ahí, bautizándolos en el nombre. Es una alusión a la plenitud de la deidad. Bautizándolos en el nombre. Y dice nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El nombre de Dios ahí está referido. Concluimos entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, un Dios. La Biblia claramente refiere en tantas de sus partes que el Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos, todos los omnis con M, no con V, omnis, no ovnis, omnisciente, omnipresente, omnipotente, etcétera, están en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Salmo 139:7 alude a su omnipresencia, atributo que solamente tiene Dios. Leamos ese versículo, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Si el Espíritu Santo está en todos lados, en todo lugar. Es eterno. Otra característica de la divinidad, Hebreos 9:14, mas la sangre, ¿cuánto más? Perdón, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu es eterno. A veces los cristianos entendemos cómo usamos cierto vocabulario y no nos equivocamos intencionalmente, pero vale la pena irnos afinando en ciertas expresiones, porque aunque tenemos vida eterna, los creyentes no somos eternos, porque tuvimos un inicio, un principio, fuimos creados, viviremos en la eternidad. Eso sí, somos inmortales en un sentido de que tenemos la vida eterna, pero el único eterno es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claramente la Escritura lo iguala a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17, y la expresión es contundente, porque el Señor es el Espíritu. Y por cierto, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo contrario también aplica: opresión, atadura, limitaciones, etcétera. No está el Espíritu, al menos no activo. Pero donde hay libertad, ¿quién está obrando ahí? El Espíritu del Señor. Y podríamos seguir así en la Escritura, observando que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y que el Hijo, es Dios. Sigamos hablando de doctrina. Es una persona, no de carne y hueso, es espíritu, pero refiere a una persona. Lo hemos dicho tantas veces, vale la pena repetir que los principales atributos de una persona son intelecto. ¿Usted los tiene? Evidentemente que sí. Voluntad, claro. Emociones, por supuesto. Y el Espíritu Santo los posee. Hablando, por ejemplo, de la voluntad del Espíritu Santo, Hechos 13:2, me encanta este versículo. Hechos 13:2 es cuando va a comenzar la obra misionera. Y observe quién está a cargo de la obra misionera, quién está escogiendo, decidiendo, enviando, tomando decisiones, porque el Espíritu Santo, al ser una persona, tiene voluntad. Leámoslo, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor. Estos en ese grupo están
Pablo y Bernabé y otros. Estaban adorando, estaban cantando, estaban ayunando, dice el contexto también, seguramente leyendo la escritura, ministrando estos al Señor. Habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién obró? ¿Quién evaluó? ¿Quién escogió? ¿Quién decidió? ¿Quién envió? El Espíritu Santo, porque es una persona. ¿Y por qué me gusta este versículo? Porque me hace pensar, esto es entre paréntesis, que si yo hubiera sido pastor de esa iglesia, claro, nada más lejos de la realidad, si hubiera venido el Espíritu Santo y me dijera: apártenme a Pablo y a Bernabé que los voy a sacar de la iglesia y enviar a trabajar. No, espérame tantito, Espíritu. Pues son los más trabajadores, son los que le dan impulso a la iglesia, son los que la disipulan, son los que la tienen dinámica. No me los lleves, por favor. Mira, aquí tengo como 100 que te los puedes llevar al que quieras, escoge. Menos a Pablo y a Bernabé. Bueno, eso no dice la Biblia, gracias a Dios. Pero no puedo evitar pensar cosas así cuando leo esta clase de textos. Entonces el Espíritu Santo es Dios, pero es una persona. También tiene emociones. Efesios 4:30. Aludiré a ello casi al final de mi mensaje. Efesios 4:30. Y no contristen al Espíritu Santo. Por lo tanto, al Espíritu Santo lo podemos contristar, entristecer. Y la palabra en original es más fuerte, es afligir. Pero entonces el Espíritu Santo, hablando un poco de doctrina, es Dios, persona divina, igual al Padre, al Hijo, nunca independiente, pero sí interdependiente con el Padre y con el Hijo. Así es el Espíritu Santo. Algunas de sus obras, según la Escritura, desde el Antiguo Testamento vemos el obrar del Espíritu Santo, por supuesto, en la creación misma. No lo busca el pasaje, pero está en Génesis 1:2 y en 1:26. En Génesis 1:2 está Él obrando la creación de todas las cosas de la tierra. Pero después en 1:26 de Génesis, en plural, refiriéndose a la totalidad de la divinidad, dice el texto: hagamos al hombre y mujer, conforme a nuestra semejanza. Él está en la creación, obra en los patriarcas, haciendo una especie de reencuentro cronológico, al menos como aparece en la Biblia. Observemos rápidamente algunas obras del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el primer patriarca, Abraham. Hay algo interesantísimo que dice la Biblia de Abraham. Creyó, ¿recuerda? Creyó y le fue contado por justicia. Por haber creído, por haber tenido fe en Dios, la gracia del Señor obró y Abraham fue justificado. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo entendemos así? Porque lo mismo sucedió con nosotros. Nosotros creímos por gracia, y por haber creído por la obra del Espíritu Santo fuimos, al igual que Abraham, justificados. Vemos el obrar del Espíritu Santo. Usted recuerde al patriarca de las 12 tribus, Jacob. Y usted va a ver allí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cómo Jacob tomó tiempo para profetizar sobre cada una de las tribus, sobre cada uno de sus hijos. Y todo se ha ido cumpliendo cabalmente hasta el día de hoy. ¿Quién inspiró a este patriarca para hacer tal declaración profética? El Espíritu Santo, por supuesto. David siempre será un buen modelo de lo que nos debe inspirar ser por la obra del Espíritu Santo. Y David en el Salmo 51:11, Salmo 51:11, él claramente dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Me encanta esta declaración. El contexto no es lindo, el contexto es de arrepentimiento profundo, de dolor profundo por haberle fallado a Dios. Pero es interesante cómo David no le está diciendo a Dios: por mis terribles pecados, Señor, perdóname, ten misericordia, no me quites el reino, no me quites mis riquezas, no me quites mi lugar de autoridad. No pide nada de eso. Él entiende que hay algo muchísimo más valioso y superior de parte de Dios dado a David mismo, y es el Espíritu Santo. Por eso le dice: Señor, he pecado, perdóname. Y va a lo primordial, a lo central: no me quites tu Santo Espíritu. Y lo vemos operar en los jueces, en Gedeón, en Sansón. De Sansón, por ejemplo, dice la Escritura algo que teológicamente es muy importante entender. Dice que el Espíritu Santo
cayó sobre Sansón. Y es cuando Sansón tomaba fuerzas. Y es como explicamos en cierta manera, yo entiendo que de manera limitada, pero nos ayuda a comprender cómo era el obrar del Espíritu Santo en el periodo del Antiguo Testamento, porque caía sobre ciertas personas, a veces sobre el pueblo, y obraba Dios sus obras a través del pueblo por la obra del Espíritu Santo, y de alguna manera después el Espíritu Santo dejaba de obrar. Algo maravilloso por el texto inicial que hoy consideramos es que eso no le ocurre a la iglesia. No viene el Espíritu Santo y se va. El Espíritu Santo ha hecho habitación de tu cuerpo y de mi cuerpo individualmente, pero corporativamente como cuerpo de Cristo, y habita en nosotros. Gloria a Dios por eso. Sigamos viendo algunas de sus obras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Zacarías 4:6 vemos al Espíritu Santo, Zacarías 4:6, al Espíritu Santo dirigiendo, ayudando a planear, protegiendo, motivando, levantando a todo un pueblo para que reedifique el templo, la ciudad y la nación. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, bien por los buenos ejércitos, pero no es con ejército, ni con fuerza, bien por la fuerza, pero no es con fuerza, con algo superior y mejor, más perfecto, con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo vemos en Ezequiel 37:9, dando vida a una nación que a los ojos de Dios estaba muerta espiritualmente hablando. Ezequiel 39:7, profetiza, y me dijo, esto es Ezequiel, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Oh, cuántos de nosotros necesitamos un soplo del Espíritu Santo para volver a recobrar vida. Amén. Pero obviamente Jesucristo es nuestro paladín, nuestro modelo, nuestro ejemplo de una vida llena, dirigida por el Espíritu Santo, siendo el Dios sin dejar de serlo. Sufrió una corrección de vocabulario teológico en la semana que le comparto. Yo lo he dicho mucho aquí desde el púlpito, fue lo que me enseñaron en mi instituto bíblico. Declaraciones acerca de la divinidad de Jesucristo, y hemos dicho: Jesucristo es 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Y la semana sufrí una corrección sobre esa terminología, porque allí hay una implicación peligrosa si no se comprende bien. Si es 100% algo, no puede ser otra cosa. Entonces la declaración correcta, de hecho concebida y promulgada en alguno de los credos de los concilios de la Edad Media, propone más bien esto: Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Asunto resuelto. Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, hablando de su condición humana, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando comienza su ministerio terrenal, claramente dice la Escritura que cuando Él fue bautizado por Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y hay una situación que también vale la pena comentar, porque la platicamos hace unos días con unos hermanos de la iglesia, aludiendo a Jesús en su infancia. Y entonces estos hermanos, pues que tienen tiempo en el Señor, no pudieron evitar la tentación de comentar: es que seguramente Jesús, cuando era niño, si se le antojaba a su mamá una concha calientita y no había dónde conseguirla, pero él quería tanto a su mamá que chucuplum,
aparece la concha. ¿A poco Jesús, Dios mismo, no podría hacer eso? Y yo les dije, pues no, no, porque claramente la Escritura nos revela que las obras de Jesús, milagrosas, divinas, empezaron a ocurrir hasta que vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Digo, para que no nos den la tole con el dedo en tantas películas que son comunes tanto en la época de la Semana Santa y de Navidad. Pero veamos Lucas capítulo número 4, versículo 1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí comenzó el obrar del Espíritu Santo en la segunda persona de la Trinidad en su ministerio terrenal. Llevado al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo recuerda? Dígalo en voz alta, por favor. A ser tentado por el diablo. Mire qué cosa tan linda. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo para eventualmente ser tentado por el diablo. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Pero era llevado con un propósito: para vencer en el poder del Espíritu las ofertas de Satanás. Pero terminado ese momento de 40 días en el desierto, a donde fue Jesús llevado por el Espíritu Santo, leemos en Lucas 4:14. Lucas 4:14, por favor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahí comienza la manifestación de las obras de Jesús por el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y el versículo 18 de Lucas 4. Lucas 4:18, donde claramente el Señor Jesucristo anuncia, conforme al cumplimiento de la escritura que está leyendo de Isaías ahí en la sinagoga, y dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando el Espíritu del Señor está sobre Cristo, y eventualmente sobre cualquiera de sus hijos consagrados a Él, pudiera ocurrir lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo, por cuanto me ha ungido, capacitado, dado poder para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio, predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. El Espíritu me ha enviado a libertar a los cautivos, y el Espíritu me ha enviado a dar vista a los ciegos. El Espíritu me envía a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está el arranque del ministerio de Jesús, y creo yo un buen versículo que de manera muy sucinta, muy resumida, integra el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero por la obra de ¿quién, mis hermanos? Del Espíritu Santo. Todo su ministerio fue en el Espíritu. Pero no solamente los milagros, no solamente el poder, sino también el carácter. Repetiré lo que al inicio dije, más o menos con las mismas palabras, de cuando se nota, se observa, o lo contrario, la presencia del Espíritu Santo en una persona. Porque cuando Jesús era lanzado a lugares, circunstancias que en cualquiera de nosotros pudieran promover angustia, Él respondía con fe. En las crisis a donde fue arrinconado y presionado por ellas, en lugar de temor, Jesús respondía con paz. Ante los ataques de odio, Jesús, en lugar de enojo, respondía con amor. La obra del Espíritu Santo en Jesús también es una obra en ti y en mí. ¿Y qué decir de la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, tendría yo que citar esta mañana todo el Nuevo Testamento, pero rápidamente recordar algunas cosas. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Tenemos conciencia de pecado primero para el arrepentimiento y pedir perdón para vida eterna, recibir salvación por gracia. Pero una vez siendo salvos, hijos de Dios, tenemos la conciencia de pecado cuando cometemos pecado por la obra del Espíritu Santo, no porque seamos muy buenos. Vean la misericordia del Señor, que en su bondad y gracia y misericordia no me deje mi condición pecaminosa, sino me redarguye para que vaya corriendo a los pies de Cristo y recibir por gracia el perdón que es permanente para con nosotros. Así es que el Espíritu Santo fue quien me dio el don de fe para creer, la gracia para orar salvación. El Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos ha regenerado y nos sigue santificando. El Espíritu Santo expresa a Cristo a través de nosotros por medio de su fruto. Usted conoce
las 9 expresiones del uno único fruto del Espíritu Santo. Nos da dones espirituales también. Pero déjeme detenerme un poco en esta obra del Espíritu Santo tan importante. El Espíritu Santo nos ha bautizado, sumergido, integrado a Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, y dice la Escritura claramente que eso nos ha revestido de Cristo. Veamos ese pasaje, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí no habla de bautismo en agua. La palabra bautismo significa sumergir. No, aquí el elemento donde el creyente fue sumergido, observe, es Cristo mismo. Los creyentes bautizamos a los nuevos discípulos en agua. Cristo bautiza a sus discípulos en el Espíritu Santo. Pero en este versículo el bautizador es el Espíritu Santo. Y el elemento a donde se bautiza o integra al creyente es Cristo mismo. El Espíritu Santo, en el momento de nuestra conversión, salvación, nos tomó y nos sumergió en Cristo. Por eso estamos integrados a Cristo, mis amados. Es mucho esto, ¿verdad? Por eso oigo tan pocos amenes. Difícil de comprender, pero vamos, aprécialo en el Espíritu. Tú estás integrado a Cristo, porque el Espíritu Santo te tomó, me tomó y me sumergió en Él. Y por lo tanto Gálatas después nos dice en otro de sus pasajes que estamos por lo tanto revestidos de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:12, hablando de las obras del Espíritu Santo en la iglesia, corporativamente hablando o individualmente hablando. 1 Corintios 12:12 nos habla de una obra muy especial. Por eso este título del mensaje de hoy, nuestra vital, tiene que ver con vida. Lo contrario es muerte. Nuestra vital necesidad del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Observe la siguiente frase. ¿Qué hace el Espíritu Santo, mi querida Pau? Según ese versículo. ¿Está detrás de mí? ¿Qué no te sabes de memoria este versículo? 1 Corintios. Entonces vaya a su Biblia, por favor. Ahí está. Observe. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Lo entendemos, querida iglesia? Entonces, ¿por qué seguimos amando al mundo? ¿Por qué seguimos deleitándonos en sus placeres, en sus propuestas, en sus atracciones? Si ese espíritu ya no está en nosotros. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero sí hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, vea la vital necesidad que tenemos del espíritu, por favor, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y para qué me entrego a Cristo? ¿Y para qué sigo a Cristo? ¿Y para qué vengo a la iglesia? Ese para qué lo estoy diciendo en forma intencional, no estoy hablando como michoacano. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro del cristianismo? Porque tenemos una necesidad vital del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo, observe, me hace entender, saber y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si usted quita, por así decirlo, de la ecuación el Espíritu Santo, no entenderemos, no sabremos, menos viviremos y disfrutaremos lo que Dios tiene para nosotros. Espero desde este momento del mensaje haber logrado mi primer objetivo, que es inquietarlo acerca de la vital necesidad que tenemos del Espíritu Santo. ¿Lo estoy logrando? Más o menos. En este momento usted podría decir,
déjeme ilustrarlo de manera muy, muy brusca. Si el Espíritu Santo estuviese hoy representando que es imposible por estas bocinas y yo le dijera, corre a tocar, a recibir, a abrazar al Espíritu Santo, usted se podría levantar y correr y no le importaría quién tumbar en el camino y se abrazaría al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Y cuántos levantan la mano y dicen yo lo haría? Le tengo que echar más ganas, faltan algunos todavía. Quiero inquietarlo acerca de lo que le estoy proponiendo en esta mañana. Nuestra vital necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Pero vamos a la última parte del mensaje, en donde quiero bajar un poquito la velocidad y que reflexionemos juntos. Hay 3 acciones vitales que claramente la Escritura refiere que yo debo realizar con el Espíritu Santo, dentro de tantas. Pero hay 3 vitales. ¿Entienden lo que es vital? Vital, de vida. Lo contrario será muerte, esa es la opción. 3 acciones vitales que somos llamados a llevar a cabo con el precioso Espíritu Santo. La primera de ellas fue lo que motivó, le confieso, a desarrollar este mensaje desde principio de semana. Leyendo yo un artículo, el artículo era sobre la oración y el escritor, un varón que Dios ya llevó a su presencia, Timothy Keller, un predicador presbiteriano en la ciudad de Nueva York, murió el año pasado y tiene mucha bibliografía. Todo lo que usted lea de él es bueno, muy bueno de hecho. Y leí un artículo acerca de la oración. Y él decía, yo soy ministro de Jesucristo, tengo décadas de servir al Señor, pero he observado que después de más de 30 décadas no sé orar. A mí me llamó la atención esa expresión. Como un ministro tan importante, trascendente, con libros extraordinarios, con una iglesia preciosa, reconozca delante del pueblo de Dios, delante de la sociedad, he predicado, he enseñado, he escrito acerca de la oración y descubro que no sé orar. Y eso me pegó. Y yo dije, se me hace entonces que yo tampoco. Si él no sabe, pues ¿dónde quedo yo? Y seguí leyendo qué proponía en el libro y habla de tantas cosas, pero algo me pegó. Dijo, y es que no he aprendido todavía como debe ser a tener comunión con el Espíritu Santo. Y esa fue la palabra que me inquietó. Comunión con el Espíritu Santo. ¿La tendré yo? Comunión con el Espíritu Santo. Veamos el principal pasaje del Nuevo Testamento que alude a eso, que literalmente utiliza la palabra comunión en relación con el Espíritu Santo. Usted sabe cuál es ese pasaje, porque toda vez que terminamos las reuniones, en los cultos, en los servicios dominicales, pedimos la bendición apostólica que pesa sobre la iglesia y decimos que el amor de Dios o del Padre, ¿sí?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. No dudamos del amor del Padre, no dudamos de la gracia otorgada por medio de Cristo Jesús, pero le damos el peso, el sentido de que el Espíritu Santo quiere tener algo contigo y conmigo que se llama comunión. La palabra comunión es la traducción del vocablo griego koinonía, seguramente lo has escuchado. Koinonía. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la koinonía del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es koinonía? Comunión. Pero tiene otras acepciones ligadas a comunión. Comencemos con una muy básica: comunicación. Otra más: compañerismo. Una más: participación. Le doy otra: convivencia. Eso es tener comunión con alguien. ¿No vimos en la Escritura que el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu Santo es una persona.
que quiere tener compañerismo, compartir con, caminar con, hablar contigo y conmigo. El Espíritu Santo nos anhela, mis hermanos, entre otras cosas por lo que leímos en Corintios, porque quiere revelarnos las cosas que el Padre nos quiere dar. Él es el medio para revelarnos a Dios. ¿Y por qué me impactó esta breve reflexión y este pequeño versículo? Porque tuve que reconocer, yo siempre se lo digo, a veces en serio, a veces en broma, a veces en los dos sentidos, ore por su servidor, porque yo reconozco delante de ustedes que necesito tener más comunión con el Espíritu Santo. Y cuando meditaba en esto, y no le doy cuentos, lo platicé a mi esposa, dije, yo lloré cuando leí esta idea que compartía el pastor Keller. Lloré porque miré al Espíritu Santo tan precioso, tan glorioso, tan grandioso, enviado en lugar de Jesucristo, y me di cuenta que tenía muy poca, no nula, pero muy poca comunión con el Espíritu Santo. Dije, oh, perdóname, Señor, porque he descuidado mi vital relación que tú anhelas conmigo. Diga conmigo. Dígalo por favor bien en serio y bien fuerte, en voz alta. Dígalo. Por eso estamos como estamos. Bueno, dicen en buen mexicano, al que le quede el saco. Al que nos quede el saco. Comunión. Comunicación. ¿Hablo con el Espíritu? ¿Me detengo el tiempo suficiente en mis afanes diarios a los cuales les dedico tanta preocupación, tanto tiempo? No solamente a los afanes, a los placeres, a mis proyectos personales. ¿Me detengo para platicar con el Espíritu Santo? Participación. Le participo todo lo que estoy sintiendo, queriendo, anhelando, aún sufriendo al Espíritu de Dios. Tengo el compañerismo rico, suficiente, de calidad, que Él se pueda sentir, no sé si esto sea posible, a gusto conmigo. Obvio, yo me sentiría muy a gusto con Él siempre. Comunión con el Espíritu Santo. Simplemente creo que no es complicado esto, entender qué es comunión, es tener la clara conciencia de lo que hoy leímos al inicio. El Espíritu Santo está con nosotros, pero está en nosotros. ¿No sería diferente tu vida y la mía si tan solo enriqueciéramos, procuráramos, vigiláramos, nutriéramos, le diéramos prioridad a la relación de comunión con el Santo Espíritu de Dios? Dos amenes. Dimos alta, hija, por favor. Échele ganas, pastor. Fuerte, fuerte. Échele ganas, pastor. Porque solo dos amenes. Comunión con el Espíritu Santo. Y en esa reflexión busqué en la Escritura, y esto, créanmelo, no me estoy luciendo con usted, pero dije, no, ya ve, yo tengo que orar y tengo que postrarme, tengo que buscar en la palabra acciones específicas que eventualmente, si tú confirmas, Dios lo quiero predicar a mis hermanos el domingo. Así, acciones claves para cuidar mi comunión contigo. ¿Qué es, Señor? Ayuno y oración. 5 horas de lectura bíblica diaria, irme a predicar allá a las zonas más lejanas del mundo. ¿Qué es comunión contigo? Dime, Señor, algo así concreto a mi vida y que pueda eventualmente bendecir a mis hermanos también, como lo estás haciendo conmigo. Me llevo a 2 acciones. Por eso el título del mensaje de hoy: acciones vitales con el Espíritu Santo. Una de ellas: no contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo.
¿Queremos comunión con el Espíritu? No contristemos al Espíritu Santo. Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Claramente, como debe ser en todo versículo de la Escritura, tenemos que leer el contexto escritural. Efesios 4:30. Y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Un sinónimo de contristar podría ser otra buena traducción al español, según el original, es afligir al Espíritu Santo. Pero ¿cómo si Él es Dios? ¿Y quién soy yo para afligirlo? Pues es tal el lugar que Cristo nos dio delante del Padre y del Espíritu que podemos afligirlo. Ahora, pensemos un poquito en esto. El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Todopoderoso. Entonces Él se entristecerá igual que nosotros. A ti y a mí nos entristece a veces que pierde el equipo de fútbol al que le vamos, o que las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, o porque nos ocurre una situación inconveniente, desagradable, hasta dolorosa, y nos ponemos muy tristes. Comprensible, tenemos sentimientos. Pero en esa misma forma, ¿el Espíritu Santo será que se contrista? ¿Se aflige? Pienso esto: Él es Dios, no es hombre. Meditaba y pensaba, Señor, ¿hace sentido lo siguiente? Y te lo comparto tal cual. ¿No se afligirá más bien el Espíritu Santo cuando nos ve distraídos, enfocados en otras cosas, afanados en la vida, desconectados de ti, y las consecuencias negativas de todo eso? ¿No será que se aflige al ver nuestra condición, que llamándonos victoriosos en Cristo más bien parecemos derrotados? Entonces no es una aflicción de sentimiento, de que el Espíritu Santo un día lo vamos a buscar, queremos tener comunión con Él y lo encontramos agüitado al Espíritu Santo. Pienso que Él se aflige porque hace empatía, porque comprende, es Dios, es omnisciente, las consecuencias de nuestros pecados y cómo el pecado nos llevará eventualmente a destrucción, pasando por el dolor. ¿No será que el Espíritu Santo se aflige porque se nos ha olvidado y con mucha frecuencia lo que costó la redención en la cruz del Calvario? El Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, masacrado, destrozado para tu y mi redención. ¿No se afligirá el Espíritu Santo cuando dejamos de entender, de apreciar la obra gloriosa en la cruz del Calvario? ¿No se afligirá el Espíritu Santo cuando el Señor nos lleva en un camino de santificación cuyo objetivo es llegar a su gloria y recibir los bienes venideros, y nosotros enamorados de las cosas terrenales? ¿Me estoy explicando en este punto? No contristes, como si el Espíritu me dijera: no me contristes. Cosas específicas para contristar al Espíritu Santo claramente les refiere Efesios 4 a partir del versículo número 26. Solo lo leo, es muy explícito, no necesita mayor explicación, es de fácil comprensión. Sígueme con tu vista, Efesios 4, 26 en adelante, para que vea el contexto del no contristar al Espíritu. Airaos, pero cuando te enojes, contente, no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que hurtaba, ya no lo haga más, sino trabaje, haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren qué lindo pasaje, dichos entre paréntesis: trabajamos no solo para nosotros. Dios nos provee no solo para nosotros, sino también para compartir con otros en su necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Requiere su explicación, mis amados? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Y no contristes al Espíritu Santo, versículo 30, etcétera. Pero vamos por último al 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura. Toda la amargura contrista al Espíritu. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Y una cosa más que contrista al Espíritu es lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Cristo nos perdonó. No perdonar contrista al Espíritu Santo. Entonces ya sabrá cómo me sentí después de haber estado leyendo estas cosas. Mi pregunta personal, mi inquietud, te lo digo con franqueza: ¿y tú cómo te sientes al estar considerando esto? ¿El Señor nos estará hablando a la iglesia, diciéndonos cuánto los anhelo, pero cuánto, piénselo, es pregunta, no afirmación, pero cuánto me han contristado? Por último, y no apaguen al Espíritu. Acuérdense que hay un nivel más grave de lo que es peor. ¿Qué es? Peor. Esto es peor. No apaguen al Espíritu Santo. Entonces, Señor, no solamente te puedo contristar, te puedo apagar. Ahora diga conmigo en voz alta, pero hágalo por favor. Dígame, diga conmigo: pues por eso el Espíritu Santo apagado. Ahí está en mí. Soy templo de, vive en mí, pero está turn off, apagado. Primera de Tesalonicenses 5:19, la declaración es contundente: no apaguen al Espíritu. La recomendación paulina a la iglesia de Tesalonicenses y a la iglesia de Zoe y a la iglesia de todos los tiempos. No apagar el Espíritu. Veamos el contexto. Primera de Tesalonicenses 5:19, por favor. Y ya con esto concluyo. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy, mis hermanos? Nuestra vital necesidad del Espíritu Santo. Leamos desde el versículo 14. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, habla Pablo, acompañado por Silas y Timoteo, de ahí el plural. También os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Una iglesia bien linda. Pablo elogia a los tesalonicenses, pero haya entre los hermanos a quienes son flojos, perezosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, y con ellos ténganles paciencia. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren y no inviten a César. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, vosotros, en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Cada
cada frase, cada expresión, instrucción del apóstol digna de considerar. Léalo en la semana, por favor, usted, medítelo. La Biblia claramente nos llama siempre al continuo autoexamen. Pablo dice: examínense si están en la fe. Es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente los creyentes. Entonces, cada frase relacionada a pagar al Espíritu en el contexto de este pasaje es digna de consideración, de evaluación. Pero me enfoco en una sola, la que sigue al versículo 19: no apaguen al Espíritu. En el 20: no menosprecien las profecías. No es explícito Pablo por qué dice eso, pero podemos hacer algunas consideraciones que resultan útiles. Primero, creo que es una alusión a los dones del Espíritu Santo y a uno particular, el don de profecía, que Pablo a los Corintios les ha dicho: úsenlo en la iglesia, actívenlo, porque el que profetiza en la iglesia produce tres cosas: edificación, consolación, exhortación. Entonces es posible que Pablo alude a que demos la oportunidad de la manifestación de los dones espirituales. Es posible. Si fuese el caso, entonces las profecías, mis hermanos, deben ser evaluadas, examinadas, porque desde aquel tiempo y lamentablemente hasta el día de hoy, y creo que hoy más, es así. Hay abuso, hay exceso, hay manipulación por medio de supuestas profecías de algunos hermanos que con motivaciones viles, perversas, quieren manipular al pueblo de Dios y obtener provecho del pueblo de Dios. Pablo dice entonces: no descalifiquen inmediatamente, evalúen, disciernan. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Si es congruente lo que te está diciendo el supuesto profeta, examínalo. Quita la paja, lo que disciernas que no es, que no sirve, que no viene de Dios, y además en pleno operar integral como cuerpo de Cristo podemos hacerlo juntos. Pero no haces la obra del Espíritu, no la pagues al Espíritu Santo, no la pagues. Examínalo todo, retengan lo bueno. Esa podría ser una primera interpretación. Dones espirituales, particularmente el de profecía, no lo apaguen. Otra pudiera ser esta: que la profecía es la palabra de Dios. Así lo dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, que toda la escritura es profética en el sentido que los santos hombres de Dios, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos dejaron la perfecta palabra profética, que es la Biblia. Entonces, como diciendo quizás el apóstol: no menosprecie nunca la palabra de Dios, y particularmente la que se predica en la iglesia. No la menosprecien. Examínenlo, desechen la paja, quédense con lo auténtico. Es una responsabilidad tuya y mía, mis hermanos. Mire eso, y con eso concluyo. Me hace recordar la iglesia de, creo que es Berea. Busque Hechos 17. Hechos 17, por favor. Ayúdeme, el versículo debe ser 10, 11 por ahí. A ver, vamos. Hechos 17. Es el 11. Mire esta iglesia. Yo quisiera que así fuéramos nosotros acá, mis hermanos. Es que miren, pues hay que decirlo, porque si no se lo digo yo, a lo mejor usted no lo escucha de otro. Probablemente sí, claro. Pero ahora con la explosión de las redes sociales, cuánta herejía se divulga desde los púlpitos, cuánta terrible herejía. Y lo peor, que la mayoría, y lo subrayo, la mayoría de los predicadores famosos, digo mayoría porque no son todos, pero sí la mayoría,
son esparcidores de herejías y de una búsqueda de adulación y reconocimiento a su persona y de, haga conmigo así, levante su mano, levántela, y de money. Es la verdad, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra defensa ante eso? Uno, venga Zoe. No, ¿qué pasó? Esto, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, ahí está, no desprecian la palabra, escudriñando cada día. ¿En dónde? Pues en las escrituras, mis hermanos. Pues ¿dónde más? Para ver si estas cosas. Y fíjense quién le estaba predicando. Pablo le estaba predicando a los de Berea con las revelaciones que traía el apóstol, y sin embargo la iglesia se sentaba y se quedaban viendo a Pablo. Está diciendo la redención, el perdón, la gracia, la fe, las profecías cumplidas, Cristo en la cruz. Pero a ver, es cierto, es verdad, es cierto lo que dice el predicador, porque es conforme a la escritura. 3 acciones vitales con el Espíritu. ¿Cuáles son? Comunión, no contristar y no apagar. ¿Necesitaremos del Espíritu Santo más, mis hermanos? Sí, de veras. A mí me urge más del Espíritu Santo. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que a tiempo nos hablas. Pero hay una idea, pienso, Señor, central que nos estás comunicando en esta mañana. Nos anhelas, Espíritu Santo. Tienes anhelo de nosotros, quieres comunión con nosotros. Y nos estás urgiendo a no entristecerte, menos apagarte. Oh Espíritu de Dios, enséñanos a afirmarnos en todas las dinámicas bíblicas que van a nutrir nuestra relación contigo y nuestra comunión contigo, Espíritu Santo. Cosas elementales y básicas, claras a nuestro alcance. Un tiempo de calidad de oración continuo, permanente. Tiempo especial en la palabra de Dios, hasta que al estar leyéndola brote vida y nos impacte. Un responder a su voz para obedecer y dejar el pecado. Una respuesta pronta, rápida ante su llamado para glorificarlo y servirlo. Un llamado a expresarnos genuina y prácticamente el amor como pueblo de Dios entre nosotros y hacia el mundo. Una comprensión de la condición de la humanidad sin Cristo, y cuya respuesta es, por supuesto, la proclamación del Evangelio. Una vida, Señor, santificada delante de ti, santa, limpia. No nos podemos autolimpiar, solo tu sangre nos limpia, Jesús. Glorifícate, Padre, en esta hora. Ponte de pie, vamos a adorar al Espíritu Santo, al Padre, pero al Hijo, pero al Espíritu, y seguir tomando un tiempo de oración. Adoremos al Espíritu Santo. Sí, Señor. Vamos a bendecir. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hagamos de este canto una oración. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.